Listo. Entonces, como les decía, empezamos. Si ven, ¿no? Mi pantalla. Me avisan también si el volumen. Cualquier problema me avisan, pues. Ok, ¿no? ¿Está bien la pantalla o no está bien? Confirmen. Confirmen, hombres. Buenas noches, ingeniero. Sí se ve. Ya, gracias. Sí se nota, gracias. ingeniero. Gracias. Entonces entramos a este capítulo que es el capítulo 8. Vigas y marcos. Introducción. Las vigas son miembros esbeltos que se usan para soportar cargas transversales. Hasta ahora, ¿no? Los problemas que hemos visto soportaban cargas axiales, ¿no? En el eje. Las cargas estaban en el eje, todas, ¿no? Las armaduras, problemas unidimensionales, soportaban solo cargas, o bueno, los elementos estaban sometidos solo a carga axial, ¿no? Pero además de eso hay otros tipos de cargas, ¿no? Entonces, esas vigas o las vigas son esos elementos que soportan cargas transversales, o sea, perpendiculares a su eje, eso quiere decir. ¿Bien? Entonces las vigas son miembros esbeltos, y esbelto quiere decir de que un lado, ¿no? La longitud de la viga es mayor que ¿no? Que los otros dos lados, pues, ¿no? Bueno, a eso se le llama esbelto. Entonces las vigas son miembros esbeltos que se usan para soportar cargas transversales. A las estructuras complejas con miembros rígidamente conectados se les llama marcos, ¿no? Y otra diferencia también con las armaduras, ¿no? De que en los marcos están conectados rígidamente, o sea, quiere decir de que hay momentos, ¿no? En cambio, en las armaduras nosotros suponíamos de que no había momentos porque simplemente estaban unidos, o no, los elementos de las armaduras estaban atravesados por un pin, ¿no? Y ese pin, bueno, solo un pin, y tú conectas por un pin a varios elementos, esos elementos pueden girar, pues, ¿no? A través de ese pin. Claro que en la realidad eso no se da, ¿no? Cuando nosotros vemos los puentes o las estructuras metálicas, no están solo, pues, sometidos a un pin, ¿no? Excepto en algunos casos, sí le pasan solo un pin, pero normalmente hay dos o tres, ¿no? Pernos que les atraviesan, y eso de hecho genera ya momentos. Y no solo eso, ¿no? Cuando lo empernan también a esos elementos, los sujetan bien fuerte, ¿no? O sea, los aprietan bien, que de hecho va a haber rozamiento y por tanto va a haber cierta magnitud de momentos. Sin embargo, para el análisis se consideran de que simplemente que están unidos por un pin y que no soportan momentos, ¿no? Y eso hace de que los esfuerzos axiales, o sea, los esfuerzos en el eje, sean los más fuertes, y por eso se diseña así. Pero otro caso es de estos marcos, ¿no? Que están conectados, como ven, rígidamente, o sea, es como si estuvieran soldados realmente, ¿no? Y ahí aparecen ya los momentos. Dice, primero se presentará la formulación del elemento finito para vigas y luego se ampliarán las ideas para formular y resolver problemas de marcos bidimensionales y tridimensionales. Lo primero vamos a ver lo que es una viguita y ahí, ¿no? Y ampliaremos luego para los marcos. Dice, las vigas con secciones transversales que son simétricas respecto al plano de carga serán consideradas en esta sección. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿no? El plano de carga, por ejemplo, vamos a avanzar. Por ejemplo, esta es la sección transversal de una viga. El plano de carga sería el eje Y, en este caso. O sea, donde están las cargas, ¿no? Los momentos, las cargas, ¿no? Distribuidas y las cargas puntuales están dentro de este plano Y. A eso se llama plano de carga. En este caso, esta es la sección transversal, o sea, un corte. Al eje Z le llaman, normalmente, a veces los autores le llaman eje X, ¿no? Y este es el eje neutro, pues, ¿no? Pero normalmente a veces se le pone como eje X, ¿no? Y al eje longitudinal se le llama Z, pero en este caso, como ven,
Al eje longitudinal le vamos a llamar X, ¿no? Y al eje que pasa por el centroide de la figura, que es simétrica, como se da cuenta, vamos a tratar solo ese tipo de vigas, por si acaso, vigas, ¿no? Simétricas con respecto al plano de carga. Entonces, entonces les decía de que a este eje que pasa por el centroide, ¿no? Transversal al eje Y, se llama eje Z en este libro. En otros libros normalmente y en las tablas también esto está como eje X. En las tablas de aceros, etcétera, está como eje X, por si acaso. Y en este libro, o en esta tesis está, pues ¿no? El eje X es como el eje de la viga, por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos, la anotación también para que entiendan bien, pues, cómo estamos trabajando. Dice, las vigas con secciones transversales que son simétricas al plano de carga serán consideradas en esta sección. Ya saben qué es un plano de carga, ¿no? En la figura 8.1 se muestra una viga horizontal. Si es plano, ¿qué sería? ¿Cuál sería el plano? Porque yo estoy hablando solo del eje, ¿no? ¿Cuál sería el plano de carga? Esto. Pero sería, ¿qué sería? El eje o el plano sería XY, ¿no? El plano sería XY, o sea, esto. Ese es el plano de carga, X y Y. Todas esas cargas, como ven, están dentro de ese plano, dentro del plano X y Y. Hablando de plano, ya veo. Dice, las vigas con secciones transversales que son simétricas respecto al plano de carga serán consideradas en esta sección. En la figura 8.1 se muestra una viga horizontal común, ¿no? La figura 8.2 muestra la sección transversal y la distribución del esfuerzo por flexión. Para pequeñas deflexiones pequeñas, recordamos de la teoría elemental de vigas la siguiente ecuación, o sea, de resistencia a materiales, ¿no? De resistencia a materiales. A ver, veamos de vuelta la notación. Esta es la viga, estamos diciendo el eje X, el plano XY es de la carga, estas son las cargas, ¿no? La longitud de la viga. ¿Qué más? Esta es la deformación, ¿no? Ya saben de que en este caso, por ejemplo, las cargas están para arriba, ¿no? Esas son las cargas positivas. Si las cargas estuvieran para arriba, la viga se va a encorvar, ¿no? Se va a hacer así. Se va a flexionar o encorvar, ¿no? Entonces, a la deflexión o a la flecha, como le llamamos, en esta tesis se le llama B. Al giro se le llama B', ¿no? O la derivada, pues, ¿no? La derivada de B. Entonces, la derivada de B con respecto a X, ¿no? Con respecto a X. Entonces, miren, en cada nodo, cada punto de la viga, podemos tener, pues, entonces, una flecha y un giro. Una flecha y un giro. Aquí está la sección transversal de la viga. La sección transversal de la viga, como ven, es simétrica con respecto a este plano YX, ¿no? YX, un diferencial de área, ¿no? La distancia desde el eje neutro, en el caso es el eje Z, hasta una sección, hasta una parte de la viga se le denomina con Y, ¿no? En las vigas aparecen esfuerzos, pues, ¿no? Esfuerzos de compresión y de tracción. Si eso es compresión, acá abajo del eje neutro será de tracción, o a la inversa. Si eso es de compresión, acá arriba será de tracción. Bueno, entonces, en cualquier punto a partir del eje neutro, nosotros podemos calcular el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, acá a una distancia Y del eje neutro hay un esfuerzo de sigma, ¿no? Y los esfuerzos máximos se darán en los esfuerzos normales, quiero decir, ¿no? Se darán en los extremos. Ahora, en una sección transversal, suponiendo solo vigas, donde no hay fuerzas axiales, entonces va a aparecer normalmente una fuerza cortante denominada con V, y un momento flector, ¿no? M, para que esté en equilibrio, ¿no? Para que esté en equilibrio esta sección de la viga, ¿no? Nos hemos cortado una parte de la viga, hemos visto los esfuerzos, estos serían de compresión, estos de tracción, ¿no? Y bueno, para equilibrar las fuerzas que están acá, aparecerán pues fuerzas cortantes y momentos flectores, ¿no? Eso es resistencia a materiales, por si acaso.
Entonces, el esfuerzo en cualquier punto está dado por esta anotación, menos el momento flector, ¿no? El momento flector en el punto donde tú estás viendo que acá, ¿no? Ahí, pues, ¿no? El momento flector en ese punto. El momento flector entre la inercia con respecto, en este caso sería con respecto al eje Z, ¿no? O sea, con respecto al eje neutro, por I, ¿no? Por Y. Esa es la fórmula, ¿no? Del esfuerzo normal en vigas, menos el momento flector sobre la inercia por Y. La deformación unitaria, ya saben por la ley de Hooke, es el esfuerzo normal entre el módulo de elasticidad, ¿no? Ahora, la ecuación de la flecha es ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? La segunda derivada de B, podríamos llamarle Y también, ¿no? Pero acá le llaman la segunda derivada de B con respecto a X es igual a M sobre EI, ¿no? M sobre I. Entonces, esas son las fórmulas básicas de resistencia a materiales, pues, ¿no? Donde sigma es el esfuerzo normal, epsilon es la deformación unitaria normal y m es el momento flexionante en la sección. V, vamos a decir en minúscula, es la deflexión del eje centroidal en la posición X, ¿no? Y es el momento de inercia de la sección respecto al eje neutro, ¿no? El eje Z pasa por el centroide. Entonces, el eje neutro para nosotros va a ser el eje Z, ¿ya? Si no hay ninguna duda, seguimos avanzando. Pueden preguntar en cualquier momento, con toda confianza. Como es casi nuevo, para mí también es un poco nuevo porque estoy repasando la parte, no tanto de esto, ¿no? Como en resistencia no hay ningún problema, sino de la parte por elementos finitos. Método de la energía potencial. La energía de deformación unitaria, ¿no? La energía de deformación unitaria de U en un elemento de longitud de X es esto, ¿no? Es un diferencial de U o una energía, ¿no? Elemental para un elemento de X es esto. Un medio, es el normal del capítulo 1, ¿no? Sigma E por diferencial de volumen, ¿no? En este caso el diferencial de volumen lo está poniendo como diferencial de área por diferencial de X. O sea, el diferencial de U es igual a un medio, y está reemplazando, ¿no? El esfuerzo y la deformación unitaria. Se dan cuenta, la deformación unitaria es el esfuerzo, y la deformación unitaria, lo está reemplazando. Ustedes ven que el esfuerzo es menos MI por Y, ¿no? Y la deformación unitaria es sigma sobre esto, o sea, esto mismo por esto mismo entre, ¿no? O sea, m al cuadrado menos por menos más, m al cuadrado, y al cuadrado, ¿no? O sea, como está acá, m al cuadrado, y al cuadrado. Y esto sería integral de y al cuadrado diferencial de área de X. Si ven esto, esta es una integral bien conocida, ¿no? A esto se le llama momento de la sección, ¿no? Momento de inercia de la sección, en este caso con respecto al eje Z. Notando que la integral esta y al cuadrado diferencial de área es el momento de inercia I, ¿no? Con respecto al Z tenemos que, ¿no? La energía de deformación unitaria es igual a un medio, ¿no? De momento al cuadrado sobre I. Este I, esto mata acá y queda esto. Diferencial de X. Muy bien. Cuando se usa la ecuación 8.3, ¿a qué se refiere? Cuando se usa la ecuación 8.3, entonces la energía de deformación unitaria total en la viga está dada por esto. U es igual a un medio, ¿no? Ya está integrando ya desde 0 a L, EI acá está reemplazando, pues, ¿no? Dense cuenta. Este M sobre EI es esto. O sea, ya hemos visto esto. Entonces, M sobre EI
es la otra cosa, y nos quedaría esto, ¿no? Y esto al cuadrado de x, es lo mismo, solo que está reemplazándolo nada más. ¿Se dan cuenta? Acá m al cuadrado sobre EI, y estamos viendo de que esto es la segunda derivada de b con respecto a x es igual a m sobre EI. ¿No? Reemplazando, tenemos esto. La energía potencial pi de la viga es entonces, ¿no? Todo esto, un medio de 0 a L de esto de la energía de deformación unitaria, menos, ¿no? El trabajo que hacen las cargas distribuidas, ¿no? En este caso le llama P, menos el trabajo, ¿no? Que hace las cargas puntuales, menos el trabajo que hace también, pues, ¿no? Las fuerzas puntuales y los momentos puntuales. El trabajo de una carga puntual es fuerza por su desplazamiento, por la flecha, ¿no? Y el trabajo que hace un momento es el momento por el giro, ¿entiendes? Entonces, eso. Entonces ya tenemos la expresión de la energía potencial. Donde P dice es la carga distribuida por unidad de longitud, P sub M es la carga puntual en el punto M, ¿no? MK es el momento del par aplicado en el punto K, y esto es la deflexión en el punto M, ¿no? O sea, B sub M, y B'K es la pendiente en el punto K. Aquí hay un diagrama de cuerpo, ¿no? De cuerpo libre en una longitud elemental diferencial de X, ¿no? Diferencial de X. Va a haber alguna variación, pero, ¿no? Si esto es B en un diferencial y aquí hay una carga, entonces será B más dB, ¿no? Si aquí hay un momento M, acá será M más un diferencial del momento. Es una primera aproximación por la serie de Taylor, por si acaso, si quisieran ver. Formulación del elemento finito. Muy bien, ya tenemos todo lo básico, ya tenemos esto, y hay que hallar ya, pues, ¿no? Acá desarrollando esto, la matriz de rigidez, ¿no? Del elemento, y estos son las cargas, vamos a decir. Formulación del elemento finito. La viga se divide en elementos, como se muestra en la figura 8.4, ¿no? Aquí está la figura 8.4. Miren, una viga cualquiera, nosotros lo podemos partir, ¿no? En varios elementos. Y eso, pues, esa es la única diferencia con el método de las rigidez. O sea, vamos a ver que la matriz que nos da el método de los elementos finitos es igual, idéntica a la matriz de rigidez que nos dan los elementos matriciales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? De que nosotros con los elementos finitos podemos dividir esa viga en n elementos, ¿no? Lo que generalmente no nos dicen, pues, ¿no? En los métodos matriciales no nos dan esa clave, ¿no? Y uno nunca se da cuenta. Yo les digo, ¿no? Cuando yo era estudiante, yo hice ya un programa que lo presenté no sé si en el cuarto congreso, ya no me acuerdo muy bien. Ojalá encuentre ese documentito porque yo lo tenía, un amigo me regaló eso, ese folletito de mi ponencia, ¿no? Pero sí, lo sigo teniendo todavía aquí, hoy ya no. Bueno, no sé, voy a revisar mi calculadora, mi PVC 2000. Yo hice pues el método de las rigidez, ¿no? El método de las rigidez, un programa del método de las rigidez, ¿no? Para pórticos, pues, para pórticos, ¿no? Usando el lenguaje C todavía en esa época. Entonces, cuando llegué a elementos finitos me di cuenta de que podíamos partir, pues, ¿no? Las vigas podíamos partirlos. O sea, la viga podíamos partirlo en n elementos. Y eso eran los elementos finitos. Pero las matrices de rigidez son lo mismo, ¿no? Tanto por elementos finitos como los métodos clásicos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta es una viga y lo ha partido en 4 elementos. Como ven, cada elemento también, como en las barras, tiene 2 nodos, 1 y 2. El elemento 1 tiene su primer nodo y su segundo nodo, o en la notación global, primer nodo, segundo, o con nodo 1 y nodo 2, ¿no? El elemento 2 tiene nodo 2 y nodo 3 y así, ¿no? Sucesivamente. Normalmente, igual que en barras, ¿no? En barras unidimensionales o en armaduras, le llamamos en el sistema local, ¿no? Al elemento genérico cualquiera E, y como primer nodo el nodo 1 y su segundo nodo. O si no, yo le llamo primer nodo y segundo nodo, ¿no?
Y en el sistema global, por ejemplo, aquí habría 4 elementos. El elemento 1, cuyo primer nodo es el 1 y su segundo nodo es el 2. El elemento 2, su primer nodo el 2 y su segundo nodo el 3, ¿no? Y así, el elemento 3, su primer nodo el 3 y su segundo nodo el 4, y así. Esa es la tabla de conectividad, pues, ¿no? La tabla de conectividad. Y como ven, cada nodo también en este caso tiene 2 grados de libertad, ¿no? Una flecha o un desplazamiento transversalmente, ¿no? Transversal al eje X, que le llamamos Q sub 1, y un giro, ¿no? Que le llamamos Q sub 2. Esos son los sentidos positivos, ¿ya? Q sub 1, Q sub 2. Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5, Q sub 6, Q sub 7, Q sub 8, Q sub 9, Q sub 10. Igual que en armaduras, multiplicamos por 2, ¿no? Por ejemplo, este es el nodo 4. Para saber sus grados de libertad, multiplicamos por 2. 2 por 4, 8, menos 1, 7 sería la flecha y 8 el giro, ¿no? Por ejemplo, este es el nodo 5, 2 por 5, 10, menos 1, 9 la flecha y 10 el giro, ¿no? Entonces, cada nodo en las vigas vamos a suponer que tiene 2 grados de libertad, 2 grados de libertad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más acá? Este es un elemento genérico E, ¿no? Vamos a llamarle al desplazamiento del primer nodo en el sistema local Q sub 1, que significa la flecha en el nodo 1, con minúscula pero, y Q sub 2, Q sub 1 es eso, ¿no? Y Q sub 2 es el giro. Q sub 3, la flecha acá, ¿no? La flecha en el nodo 2, y Q sub 4 el giro, ¿no? O también así, ¿no? Flecha B sub 1 y giro. Flecha B sub 2 y giro, ¿no? O sea, que decir flecha en el nodo 1 y su giro en el nodo 1. ¿Entienden? Flecha en el nodo 2 y su giro. O si no, con Q sub 1, Q sub 2, o sea, flecha, giro, y en el nodo 2 también flecha y giro, ¿no? Que corresponderían, habría que ver. Por ejemplo, si es el elemento 3 este, ¿no? El Q sub 1, Q minúscula, equivaldría al Q sub 5, pues, ¿no? El Q2 en minúscula equivaldría al Q sub 6. El Q3, ¿no? Equivaldría al Q7 y así, ¿no? El Q4 al Q8. Muy bien. Es parecido a las armaduras, solo que acá, en vez de, ¿no? de desplazamientos, es un desplazamiento y un giro, ¿no? Un desplazamiento y un giro. Es parecido, por si acaso. Entonces, formulación del elemento finito. La viga, dice, se divide en elementos, como se muestra en la figura 8.4. Cada nodo tiene 2 grados de libertad. Típicamente, los grados de libertad del nodo I son Q, 2 por I menos 1, y Q, 2I, ¿no? O sea, multiplicamos al nodo I por 2 y le quitamos 1, sería el primer desplazamiento o el primer grado de libertad. Y el segundo grado de libertad es Q, 2 por I, ¿no? Esto es flecha y esto es giro, por si acaso. El grado de libertad Q2i menos 1 es un desplazamiento transversal, ¿no? La flecha. Y Q2i es una pendiente o rotación. El vector, en este caso, acá tenemos 10 grados de libertad. Si hemos partido esta viga en 4 elementos, vamos a tener 10 grados de libertad, ¿no? Entonces, el vector Q, ¿no? Igual a Q1, Q2 hasta Q10, ¿no? La transpuesta, porque es realmente un vector columna, representa al vector de desplazamiento globales. Para un elemento, los grados de libertad locales están representados por esto, ¿no? Q con minúscula, Q1, Q2, Q3, Q4 transpuesta. La correspondencia local raya global es fácil de ver en la tabla dada en la figura 8.4, la tabla de conectividad que hemos visto, ¿no? Q es lo mismo que esto, ¿no? Flecha, giro, o sea, flecha en 1, giro en 1, flecha en 2 en el nodo 2 y giro en el nodo 2, ¿no? Transversa. Las funciones de forma para interpolar, ¿no? La flecha sobre un elemento están definidos en términos de xi, ¿no? De menos 1 a 1, como se muestra en la figura 8.5. Las funciones de forma para elementos de viga difieren de los analizados anteriormente. Como están implicados valores nodales y pendientes nodales, definimos funciones de forma de Hermite que satisfacen valores nodales y requisitos de continuidad dependiente. Cada una de las funciones de forma es de orden cúbico, representadas por, ya no vamos a discutir, pero las funciones de forma, ¿no? Son de este tipo. HI,
¿no? Es igual a sub pi más b sub pi, chi por chi, más c sub pi por chi al cuadrado, más di por chi al cubo, ¿no? Donde i varía desde 1, de 1, o sea, hay 4 funciones de forma, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Aquí está lo que estábamos hablando, ¿no? Ya hemos dicho, para un nodo i, su primer grado de libertad es Q2i menos 1, su segundo grado de libertad es Q2 por i, ¿no? Y las funciones de forma son de ese tipo. Y están acá, ¿no? Se deben satisfacer las condiciones que se dan en la siguiente tabla, ¿no? Dice, cuando chi es igual a menos 1, h sub 1 debe valer 1. La h1', o sea, la derivada de este h sub 1 debe ser 0, h sub 2 0, h'2 debe ser 1, h3 0, la derivada de h3 debe ser 0, h4 0 y h', o sea, la derivada de h4 debe ser 0, ¿no? O sea, en el primer nodo debe cumplirse esto. H1 1, su pendiente 0, ¿no? H2 0, o sea, la flecha y su pendiente 1. Y cuando xi es igual a 1, o sea, en el segundo nodo, ¿no? Entonces, en el primer nodo y en el segundo nodo, de ser esto así, ¿no? Todo esto 0, acá H3 1, o sea, la flecha, su pendiente 0, la flecha 0 y su pendiente 1, ¿no? Los coeficientes A sub i, B sub i, C sub i y D sub i pueden obtenerse fácilmente imponiendo las condiciones anteriores. Así que, dice, h sub 1 es igual a 1/4 de 1 menos xi, todo esto al cuadrado, por 2 más xi. O sea, haciendo la multiplicación, 1/4 de 2 menos 3xi más xi al cubo. H sub 2 igualmente 1/4 de 1 menos xi al cuadrado más xi al cubo. H3, 1/4 de 2 más 3xi menos xi al cubo. H4, ¿no? 1/4 de menos 1 menos xi más xi al cuadrado más xi al cubo. Esas serían las 4 funciones de forma, ¿no? Las funciones de forma de Hermite. Las funciones de forma de Hermite pueden usarse para escribir ¿no? La flecha en la forma esta. La flecha con respecto a xi, o en el sistema de coordenadas xi, ¿no? El sistema de coordenadas naturales es h1, o sea, la función de forma h1, por b sub 1, que sería la flecha en el nodo 1, más h2 por la derivada de b con respecto a xi, ¿no? Sería, a ver, esa notación, me imagino ahorita lo vamos a ver, más h3 por b, por la flecha en 2, más h sub 4 de b de xi en 2. Aquí están las funciones de forma, miren. Por ejemplo, acá, cuando xi vale menos 1, h sub 1 vale 1 y su pendiente es 0, ¿no? ¿Qué más? Cuando xi vale 1, su pendiente es 0, ¿no? Su pendiente es 0 y la flecha también es 0. La flecha es 0 y su pendiente es 0. Esa es la función de forma de h sub 1. Como ven, todos son cúbicos, ¿no? Es una función cúbica. Si lo grafican en función, o sea, si lo grafican esta funcioncita, les debe dar esta forma, por si acaso, ¿no? Dando de valores de menos 1, ¿no? Y 0, todo, cualquier valor, pues, ¿no? Entre menos 1 y 1. Debe dar esta forma. Y ahí tendrían, ¿no? El valor, el h sub 1. H sub 1 vale 1 cuando xi vale menos 1, ¿no? Su pendiente, o sea, si derivan acá en xi igual a menos 1, es 0, ¿no? A ver, podrían derivar esto. Deriven esto. ¿Cuánto sería con respecto a chi? Un cuarto queda, sería menos 3, ¿no? Menos 3 más 3 por chi al cuadrado, ¿no? Y a ver, reemplacen ahora cuando chi vale menos 1. Sería menos 3
más 3, ¿no? 0. Por un cuarto, 0. Como ven acá, la pendiente es 0. Y así, cuando chi vale 1, también podrían calcular la pendiente, o incluso su flecha, ¿no? Si chi vale 1, ¿cuánto es la flecha? Entonces, menos 3, 2 menos 3 menos 1, más 1, 0, ¿no? Y 0 sería. Ya, bueno, esa es la representación de esas funciones. Si se presenta en la función h sub 2, tiene esta forma. H sub 2, la pendiente acá cuando chi vale menos 1 es 1, ¿no? Acá cuando chi vale 1, su pendiente es 0, ¿no? Y así. Para h sub 3 igual. Esto me imagino, esto modela las flechas y esto modela las pendientes. ¿Está bien? Igual la flecha es en el primer nodo y en el segundo nodo, pues. La flecha y la pendiente. Listo. Entonces esas son las funciones, las 4 funciones de forma. Las coordenadas se transforman por la ecuación, o sea, por la relación esta, ¿no? X es igual a 1 menos chi sobre 2 por x sub 1 más 1 sobre chi entre 2 por x sub 2, ¿no? Donde x sub 1 y x sub 2 ya sabemos, ¿no? Esta notación. Esto significa la coordenada x en el nodo 1 y esto es la coordenada x en el nodo 2. Podríamos reemplazarlo y tendríamos esto, ¿no? Que x es igual a x1 más x2 entre 2 más x2 menos x1 entre 2 por chi. Como la longitud la longitud del elemento es x2 menos x1, tendríamos esto, ¿no? Si derivamos, derivada de x con respecto a chi, ¿no? Sería L medios, ¿no? La derivada de x con respecto a chi es L medios, la longitud del elemento entre 2, ¿no? O esto, ¿no? La diferencial de x es igual a L medios, esto es L, la longitud del elemento, entre 2 por diferencial de chi. La regla de la cadena, la derivada de b con respecto a chi es igual a derivada de b con respecto a x por derivada de x con respecto a chi, ¿no? Nos da eso. Entonces derivamos b con respecto a chi. Derivada, ya, la derivada de x con respecto a chi es esto, por si acaso. L medios sería esto, ¿no? Entonces derivada de b con respecto a chi es L medios por derivada de b con respecto a x. Notando que la derivada de b con respecto a x evaluada en los nodos 1 y 2, ¿no? O sea, es de la flecha con respecto a x, ¿no? En los nodos 1 y 2 es q sub 2 y q sub 4 respectivamente, o sea, esto es la pendiente, pues, ¿no? La derivada de la flecha con respecto a x es la pendiente, y la pendiente en los nodos 1 y 2 son respectivamente q sub 2 y q sub 4. Tenemos, por tanto, que b sub p es igual a h1 por b sub 1 más la longitud, ¿no? Eso está acá, por si acaso. Acá vamos a reemplazar eso. La longitud entre 2 por h sub 2, q sub 2. Estamos reemplazando nada más estas pendientes. Db con respecto a chi en el nodo 1. Q sub 2 más h sub 3 por q sub 3 más L medios h4 por q sub 4. Que puede denotarse por esto, ¿no? Que B es igual a H por Q, donde H es este vector, ¿no? H sub 1, L medios entre 2 por H sub 2, H3, L medios por H sub 4. Y Q es el desplazamiento de ese elemento, pues no, el vector desplazamiento en ese elemento. En la energía potencial total del sistema, consideremos las integrales como sumatorias sobre las integrales, ¿no? En la energía potencial total del sistema, consideremos las integrales como sumatorias sobre las integrales sobre los elementos. La energía de deformación unitaria del elemento está dada por esto, ¿no? Entonces, si hay varios elementos, habrá que hacer una sumatoria, pues, ¿no? La energía de deformación unitaria de un elemento es esta, un medio de E por I del elemento, la flecha, ¿no? La derivada de la flecha con respecto a X, la segunda derivada de la flecha con respecto a X al cuadrado de X, ¿no? De la ecuación 8.14, 8.14, ahí está.
vemos de que la derivada de la flecha con respecto a x es igual a 2 entre la longitud, ¿no? De b de x. A ver. De b de sí, claro, de acá 2, ¿no? 2 entre L medios, ¿no? O entre 2 entre L, la longitud del elemento, por dB de x, de chi, ¿no? Entonces dB de x es igual a 2 entre la longitud del elemento dB de chi. Y la segunda derivada de b con respecto a x eh, sería... ¿Por qué 4? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sería esto. Pues, volviéndolo a hacer, sería esto por la segunda derivada de b con respecto a x, ¿no? Más, no, esto por esto. Esto por la segunda. Esto por la segunda derivada de b con respecto a... Bueno, ustedes que saben más cálculo que yo por ahora, vean esta igualdad, ¿ya? Si esto es db de x, 2 sobre L, ¿no? db de xi. Entonces, calculen esta segunda derivada. Esta segunda derivada sería esto por, ¿no? Derivada de b con respecto a x. Bueno, traten de ver esto, pero ya lo vamos a suponer como dado. Luego, sustituyendo la fecha como h por q, tenemos esto, ¿no? Db, ¿no? La segunda derivada de la flecha con respecto a x al cuadrado es q transpuesta, ¿no? 16 sobre la longitud a la cuarta, la segunda derivada de h con respecto a xi, la transpuesta, y la segunda derivada de h con respecto a xi, ¿no? Por q. Ahora, esta segunda derivada de h con respecto a xi es igual a esto. Habría que ver eso. Acá tenemos h. Habría que reemplazarlo con sus valores, ¿no? H sub 1 con sus expresiones, ¿no? Con sus expresiones y luego hacer la segunda derivada. La segunda derivada de h. Pero según eso sale esto. 3 medios de xi, ¿no? Menos 1 más 3 por chi por la longitud del elemento. Esto, bueno, no, esto es menos 1 más 3 por chi sobre 2 por la longitud del elemento entre 2, menos 3 medios por chi, y igual acá 1 más 3 chi entre 2 por la longitud del elemento entre 2. Yo les recomiendo que vuelvan a hacerlo, no es nada difícil, podrían hacerlo. Podemos hacerlo también, ¿no? O sea, no habría... A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Acá tenemos h, y acá habría que... Bueno, hay que derivar h la segunda derivada de h sub 1. A ver, hagámoslo. Las bases teóricas, se supone que están estudiando, pero no. A ver. Vamos a hacer h sub 1, primero la segunda derivada de h sub 1. Y como ven, h sub 1 está dado por esto. ¿Podrá copiar? No, lo copia todo. Habría que ponerlo. H1 igual a, hagámosles un cuarto. Caray, un cuarto por 2 menos 2 por
2 por chi, le vamos a poner z, ¿ya? Más z al cubo. Eso es h sub 1. Ahora derivemos h sub 1 y le vamos a llamar la primera derivada. Derivada 1. Podemos hacer, bueno, vamos a hacer derivada 1. Derivada de h sub 1, la primera derivada. Primera derivada de h sub 1. Vamos a hacer así. Derivada de h sub 1 con respecto a z. Esa sería la primera derivada, ¿no? De h sub 1 con respecto a z. La segunda derivada, derivamos, ¿no? Derivamos la primera derivada de h sub 1 con respecto a z también. O en 3 medios de z, ¿no? Entonces está ok. 3 medios de xi. Acá también podemos hacer, por si acaso, ¿no? La segunda derivada de h sub 2 y así. Pero ya, bueno, ya hemos comprobado con esto. Nos quedamos, pero ustedes debieran de comprobar, no deben de creer a nadie nada, ¿no? Deben de comprobar, ustedes tienen ahí, a eso no les he pasado, les voy a pasar este capítulo. Al sustituir, dice, ¿no? El diferencial de x igual a L medios entre 2 por diferencial de chi, y lo anterior en la ecuación 8.18, o sea, acá, esto, ¿no? Y acá tenemos estas segundas derivadas, pues, ¿no? Habría que multiplicar, ¿no? Esto, ¿no? La transpuesta de esto por esto mismo y por esto, ¿no? 16 sobre... acá le está elevando simplemente, claro, si esto es, debe, ¿no? La segunda derivada de b con respecto a x es igual a esto, al cuadrado será pues 16, ¿no? 16 esto. 16. Entonces, al hacer esas multiplicaciones, vamos a tener que la energía de deformación unitaria de un elemento es igual a 1 medio de Q transpuesta por 8i sobre L al cubo, integrando, ya estamos reemplazando el diferencial de x con respecto, lo estamos cambiando por eso, ¿no? Desde menos 1 a 1. Eso significa para cualquier elemento, ¿no? Va a tener esta forma, 9 cuartos de xi al cuadrado y así. Entonces, eso habría que integrarlo, ¿no? Se integra igual miembro por miembro, ¿no? Podríamos integrar esto, por ejemplo, 9 cuartos de xi al cuadrado, ¿no? Eso es, pues, 9 cuartos por xi al cubo entre 3, ¿no? O sea, sería 3 cuartos de xi al cubo. Y habría que ponerlo desde menos 1 a 1, ¿no? Están las integrales, por si acaso. De xi al cuadrado, 2 tercios, ¿no? De menos 1 a 1. De chi, diferencial de chi, de menos 1 a 1, 0. Y de chi, integral de un diferencial es el propio chi, ¿no? 1 menos 1, 2, pues, ¿no? Entonces, reemplazando estas integrales, vamos a tener eso, ¿no? Esto conduce a la energía de deformación unitaria del elemento dada por esto. La energía de deformación unitaria del elemento es igual a 1 medio de Q transpuesta por K del elemento, o sea, la matriz del elemento por Q, ¿no? Donde la matriz del elemento K es, o sea, ya, reemplazando estos valorcitos, y poniendo eso también pie adentro, porque la forma es esto, ¿no? 1 medio de Q transpuesta Q, y todo esto es lo que, ¿no? Lo que está, la matriz, va a ser la matriz de rigidez, esta es la forma. Donde la matriz de rigidez del elemento K es esto, entonces, la matriz de rigidez del elemento es EI, ¿no? El módulo de elasticidad por la inercia entre la longitud del elemento al cubo, todo esto por 12, ¿no? Por 12, 6 por la longitud del elemento, menos 12, y así. ¿No? Como vemos es de 4 por 4, casi como de una armadura nada más, que, ¿no? La matriz de rigidez de una armadura es de
¿no? Es de 4 por 4 también, pues, en el plano, ¿no? Pero ya con con estas variables, vamos a decir, ¿no? Mira, ya entre el módulo de la ciudad y la inercia, ¿no? La inercia. La longitud sigue también. Vean la diferencia, la analogía que hay con las matrices de giros de las armaduras, ¿no? Podrían ver. Y como se dan cuenta, también es simétrico. 12 es la diagonal principal, 4 longitud al cuadrado, 12, 4 longitud, 6, 6, menos 12, 6, 6, 2 por L al cubo, no, 2 por L al cuadrado, y menos 6 por L, menos 6 por L. Es simétrica también, ¿no? La matriz de Gibbs. Entonces ya hemos calculado la matriz de Gibbs de un elemento. El resto, el ensamblaje, todo es el mismo procedimiento. Por eso el truco para acá, para elementos finitos, es entender, ¿no? El capítulo 3, los problemas unidimensionales. Si entienden bien eso, el resto es casi lo mismo, se repite lo mismo. Y muchos no tratan justamente eso, ¿no? O sea, no tratan los problemas unidimensionales, o sea, de arranque dan armaduras, etcétera, etcétera. O sea, no van a la esencia del problema, ¿no? Ya, vector de carga. Consideremos primero las contribuciones de carga de la carga distribuida P en el elemento. Suponemos que la carga distribuida es uniforme sobre el elemento. Miren, acá hay una hipótesis. Vamos a considerar, o sea, nosotros en resistencia, ¿no? Vemos cargas, las cargas estas. Acá, por ejemplo, la carga P es uniforme, ¿no? Pero realmente las cargas pueden ser, pues, así, ¿no? Lo que hacemos es cortar elementos pequeños y tratar estas cargas distribuidas como si fueran cargas uniformes, ¿entienden? O sea, dentro del elemento tienen que ser uniformes. Esa es una hipótesis que planteamos, igual que en los elementos unidimensionales, ¿no? Ahí también suponíamos de que dentro del elemento la carga distribuida es uniforme y tenemos que hacer eso, pues, ¿no? O bien, normalmente es una integración, pues, ¿no? Pero bueno, si es un triángulo, simplemente es promedio. Pero normal, si fuera cualquier otra función, sería integración de ciertos límites a ciertos límites, ¿no? El área de eso entre la longitud sería pues la carga distribuida, ¿no? Entonces, vector de carga. Consideraremos primero las contribuciones de carga de la carga distribuida P en el elemento. Suponemos que la carga distribuida es uniforme sobre el elemento, ¿no? Estamos considerando eso, de que la carga distribuida es uniforme, o sea, tiene un valor de P, es constante. Entonces, hagamos esta integral, P por B de X, ¿no? P es constante, puede salir afuera. Dx hemos visto que es L medios por diferencial de la flecha está representada por H por Q, pues, ¿no? Q también es constante, puede salir, la flecha es H por Q. Muy bien, entonces habría que integrar H, ¿no? Que es este vector es un vector de las funciones de forma, ¿no? En este intervalo de menos 1 a 1, o sea, cuando xi varía entre menos 1 y 1, ¿no? Al sustituir el valor de h dado en las ecuaciones 8.10 y 8.17 e integrando, obtenemos, ¿no? Vamos a obtener esto. Las fuerzas, bueno, el vector de carga, pues, ¿no? El vector de carga por Q. Entonces, donde el vector de carga F, acá debe ser mayúscula, F es igual a PL medios, PL cuadrado, ¿no? Sobre 12, PL medios y menos PL cuadrado sobre 12, ¿no? Transpuesto, o sea, es vector columna. Ya tendríamos esto. O sea, si tenemos una carga distribuida en un elemento, entonces vamos a tener esto, ¿no? Una carga así, PL medios, luego un momento, PL cuadrado sobre 12, acá también otra, o sea, esta carga distribuida lo reemplazamos en los nodos 1 y 2 como cargas puntuales, se dan cuenta, en los nodos 1 y 2, ¿no? PL medios y menos PL medios. Menos PL medios. PL menos PL cuadrado sobre 2. 12 quiero decir.
Que son, creo que son los momentos, ¿no? Nosotros en otros cursitos o en análisis estructural 1 le llamamos los momentos de empotramiento, ¿no? Para esta carga distribuida. Muy bien. Las cargas puntuales P sub PM y MK, ¿no? O sea, la carga puntual P, o sea, una fuerza y un momento. Las cargas puntuales P sub PM y MK se toman en cuenta fácilmente introduciendo nodos, ¿no? En los puntos de aplicación. O sea, es lo más fácil, en vez de estar matándonos. No sé si ustedes, de hecho, probablemente hayan visto en análisis estructural 1, cuando tenemos una carga, por ejemplo, una carga puntual acá, sus momentos de empotramiento, no calculamos, ¿no? Así podemos calcular, pero ¿para qué hacer eso? Con elementos finitos, si tenemos una carga puntual ahí, ¡pic!, le ponemos un nodo y adiós, y eso lo consideramos como una carga no puntual. Igual, ¿no? Si tenemos un momento en algún punto, le ponemos un nodo ahí y nos olvidamos de los momentos de empotramiento. El único momento de empotramiento lo vamos a obtener por la carga distribuida y es esto, ¿no? Por si acaso. Entonces, las cargas puntuales P sub M y MK se toman en cuenta fácilmente introduciendo nodos en los puntos de aplicación. Entonces mandamos al diablo toda la tablita de momentos de empotramiento de diferentes tipos de cargas. Al introducir la correspondencia local global del método de la energía potencial, obtenemos, ¿no? Entonces, ya viendo la correspondencia local global o lo universal y ¿no? y lo local, o lo provinciano y lo universal también en filosofía, esa combinación es buena, ¿no? La energía potencial es igual a un medio de Q transpuesta por K, ¿no? Es de la matriz de energía global, por Q menos Q transpuesta por F. Entonces, ahora ya sabemos, ¿no? Para hallar las ecuaciones de equilibrio derivamos, ¿no? Derivamos la energía potencial con respecto a todas las Q y vamos a obtener las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Pero para eso tenemos que ver pues, con las condiciones de frontera, las restricciones de multipunto, como habíamos visto, ¿no? Consideración de frontera. Cuando se especifica el valor del desplazamiento generalizado como A para el grado de libertad, ¿no? Para el grado de libertad R, seguimos el método de la penalización y agregamos un medio de C Q sub R menos A al cuadrado. A. Y no sería pues... Bueno, dice acá, ¿no? Y no imponemos restricciones sobre los grados de libertad. El número 6 representa una rigidez y es grande. En sí sería pues a este, ¿no? A pi sería. Ya. El número 6 representa una rigidez y es grande en comparación con los términos de rigidez de la viga, ¿no? Eso implica agregar la rigidez C a KRR, ¿no? Y la carga C por A F sub R. La ecuación 8.26 nos da esto, ¿no? K826, ya es esta, se ha bajado. La ecuación 8.26 nos da K por Q igual a F. O sea, ya hemos modificado la matriz de rigidez, ¿no? Por las condiciones de frontera, hemos modificado el vector de fuerzas y tenemos esto. Resolvemos y ya tenemos Q, pues, ¿no? Estas ecuaciones ahora se resuelven para obtener los desplazamientos nodales, ¿no? Ahí está, desplazamiento generalizado conocido. Por ejemplo, conocemos un desplazamiento acá en A, entonces lo que hacemos es agregar, como si agregamos un resorte, ¿no? Y una fuerza C sub A. Ahora, puede ser una fuerza o puede ser un momento también, ¿no? Un momento con una rigidez C. Entonces, la fuerza que le agregamos o el momento que le agregamos es C por A, ¿no? Y en este caso, este es un giro, o sea, este es una rigidez rotacional, vamos a decir, ¿no? Y A sería un giro, por si acaso. En el grado de libertad 2i menos 1, y esto en el grado de libertad 2 por i, pues, ¿no? Si fuera, en este caso le estamos poniendo j, 2 por j. Y en este caso sí, es 2 por i menos 1, en ese grado de libertad. Una fuerza y un momento, ¿no? Un momento. Son las condiciones de frontera para una viga. Entonces, ahora habría que expresar, nosotros queremos fuerzas cortantes y momentos flexionantes, ¿no? en los puntos que nosotros quisiéramos, ¿no?
Entonces, usando las ecuaciones de momento flexionante, porque esta sí, flexionaste, esta hay que agregarle al diccionario. Y fuerza cortante. El momento, ya sabemos, ¿no? Eso es de la ecuación de la flecha nomás, ¿no? M sobre I es igual a la segunda derivada de la flecha con respecto a X. Entonces, el momento es EI por esto, ¿no? Por la segunda derivada de la flecha con respecto a X. Y la fuerza cortante es la derivada del momento con respecto a X, ¿no? Ya hemos visto de que la flecha esa lo podemos expresar como este vector H por este vector Q. Obtenemos el momento flexionante y la fuerza cortante del momento. Entonces, el momento flector es igual a EI y tendríamos todo esto. 6 por Q sub 1 más 3 menos 1 por la, ¿no? Todo esto. Ahí tendríamos el momento flector, ¿no? Y la fuerza cortante. Los valores anteriores del momento flexionante y la fuerza cortante son para las cargas modeladas usando cargas puntuales equivalentes, denotando las cargas de equilibrio en los extremos del elemento como S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4, notamos que S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4 es igual a esto, ¿no? A EI L al cubo, esta es la propia matriz de rigidez, si se dan cuenta, es la matriz de rigidez del elemento por el vector de desplazamientos de ese elemento, más, ¿no? En sí es menos las fuerzas de empotramiento, ¿no? Para una carga distribuida. Ya le está poniendo más y acá le pone menos, ¿no? Menos PL al PL medios, menos PL al cuadrado sobre 2, etcétera, ¿no? En sí es menos las fuerzas puntuales, pues, en los nodos debidos a estas cargas de ¿no? Eso sería. Se ve fácilmente que el primer término a la derecha, o sea, esto, es la matriz de rigidez del elemento por Q, ¿no? Note también que el segundo término tiene que agregarse solo en elementos con carga distribuida, o sea, cuando P es diferente de 0, pues, ¿no? El último término de la ecuación consta de términos que se llaman reacciones de extremo fijo, lo que le llaman momentos de empotramiento, ¿no? Muy bien, y ya tendríamos cómo calcular, ¿no? Las reacciones en los extremos, nos dicen, ¿no? De un elemento. Y dentro del elemento podríamos, ¿no? Con esto. O sea, dentro del elemento, en el elemento, como ustedes ven, en un elemento tenemos esto, en estos extremos, ¿no? A eso se refiere. A esto se refiere esto, en los extremos, ¿no? O sea, la fuerza, fuerza y momento en el primer nodo, fuerza y momento en el segundo nodo, lo calculamos así. Pero si yo quisiera dentro del elemento, o sea, ya he calculado, ¿no? Ya tengo estos en el primer nodo y en el segundo nodo, ya tengo las fuerzas y momentos en el primer elemento y en el segundo elemento. Y quisiera yo tener, ¿no? Un momento en cualquier otro punto, ¿no? Dentro de ese elemento. Entonces, tendría que calcular chi, ¿no? Cuánto vale chi y pues, ¿no? Y a calcular esa expresión. Igual para la fuerza cortante, ¿no? Para la fuerza cortante, por si acaso. Ahora, si no quieren hacer eso, lo pueden poner donde quieran un nodo, pues, ¿no? ¿No? Quiero tener acá, quiero saber el momento cortante y momento flotante en ese punto. Allá acá le pongo otro nodo. ¿Entiendes? Sí, en un elemento cualquiera, ¿no? Ya tendría, les bajaría directamente eso. Vigas sobre soportes elásticos. Ya hemos visto hasta ahora hemos visto que estos no son soportes elásticos, ¿no? A veces es bueno diseñar, ¿no? Esos tipos de vigas, ¿no? Por ejemplo, donde está sentado sobre un terreno, imagínense, una viga, esta es una cosa elástica, ¿no? Habría que, bueno, la matriz de rigidez es de otro tipo, sigue siendo simétrica, como se dan cuenta, pero ya no vamos a verlo esto, pero por si acaso hay, ¿no? O sea, sí podríamos desarrollarlo para, para hacer un tipo de cimentaciones, ¿no? Un tipo de cimentaciones para este tipo. Hasta ahí creo que
descansaríamos, ya creo. Mucha teoría por hoy día. Creo que mañana haríamos un ejemplo o un par de ejemplos de vigas y luego saltaríamos a Marcos. ¿Alguna pregunta ustedes? ¿Alguna duda? Voy a subir el material para que tengan también ese material Sí, ingeniero. y Sí, ya ingeniero. lo van estudiando. Ya lo van estudiando. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos. Voy a subir el material y también la grabación del día de ayer. Y depende más tarde de esto también, ¿ya? Lo voy a subir el material al Classroom. Nos vemos. Mañana resolvemos un par de ejercicios de vigas. Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Ya nos vemos.